Pues buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Unas palabras de forma institucional en nombre de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, organización de cuyo comité ejecutivo formo parte. Les damos la bienvenida a este segundo evento del ciclo de conferencias, Adaptación, Recuperación y Supervivencia de las empresas de Cádiz en el mundo COVID, que hoy celebramos con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y CaixaBank. Queremos excusar a nuestro presidente, Javier Sánchez Rojas, al que por motivos de agenda le impiden compartir este espacio hoy con nosotros. Me pide que os traslade su agradecimiento por vuestra asistencia e interés. Antes de iniciar el coloquio sobre pandemia y salud, protagonizada por el doctor Luis Rojas Marcos, divulgador científico y psiquiatra, y Silvia Congos, psicóloga experta en comunicación, dependencia emocional y autoestima, permítame unos minutos para enmarcar el objetivo de estas jornadas que iniciamos el pasado jueves. La pandemia mundial COVID-19 y las situaciones tan excepcionales que estamos afrontando ponen al límite día a día, desde mediados de marzo, la capacidad de resistencia y de resiliencia de las personas. Situaciones inéditas y cambios bruscos, el COVID genera una disrupción que no hemos conocido previamente, ni en España ni en el resto del mundo. Con estas segundas jornadas de nuestro ciclo, pretendemos abordar las derivadas sanitarias y psicológicas de la mano de dos grandes expertos. Nuestra organización, referente empresarial y social de la provincia de Cádiz, quiere sentar las bases de una gran reflexión colectiva, analizar con la ayuda de las personalidades relevantes con nuestros ponentes de hoy qué está pasando, hasta qué punto nos sacuden las consecuencias extrasanitarias de la pandemia. La parte emocional que hoy abordamos es una de las tres cuestiones fuerza que analizamos en este ciclo. Son básicos para entender la situación y poder preparar estrategias para los tiempos venideros. Al fin de cuentas, las empresas las formamos personas, hombres y mujeres. Como empresarios, velamos por nuestros empleados y el valor intangible que aportan con su talento y dedicación. No entendemos modelos de relación laboral que no tengan en cuenta el valor insustituible de las personas, de las relaciones dentro de nuestras empresas. Agradecemos su asistencia a esta actividad telemática y les recordamos que el próximo jueves clausuraremos esta conferencia. Recuerden que el día 29 de octubre a las 18 horas tendremos la temática Transformación Empresarial, previa inscripción en el apartado Eventos y Convocatorias de nuestra página web. Os la recuerdo, www.empresariosdecadiz.es, de la mano de dos profesionales. Sergi Corbeto, socio fundador de Mind the Gap, director del programa Disruptive Management en ESADE, y Alicia Asin, experta en inteligencia artificial, IoT y Big Data, cofundadora y consejera delegada de Libelium. Ahora cedo la palabra a nuestro moderador, Iván Abanades, Global Director Speaker and Conferences de Thinking Head, para que nos comente las reglas de funcionamiento de esta jornada. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Laura, y sobre todo muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Cádiz por haber tenido esta iniciativa y por haber pensado realmente que en un momento como el que estamos viviendo, pues este tipo de iniciativas, de jornadas y de mensajes pueden contribuir a ayudar, pues, a generar reflexión y a generar un poco de certidumbre en este mundo que nos ha tocado vivir, donde realmente las certezas cada vez son menores y donde el cambio constante y las situaciones incómodas parece que son el día a día con el que nos ha tocado lidiar. Para mí es muy importante reseñar que cuando propusimos a la Confederación algunos temas sobre los que podríamos desarrollar este ciclo y que podrían ser importantes tanto para los empresarios de Cádiz como para empresarios de otros sitios que nos puedan estar viendo hoy, como para personas que no dirijan empresas pero que también hayan querido sumarse a este ciclo, que haya calado el mensaje de que, más allá de que pudimos ver la coyuntura económica la semana pasada o que podamos ver la semana que viene la necesaria transformación empresarial que tienen que vivir las organizaciones hoy en día, hayamos puesto también el foco en las personas y las personas como individuos, porque al final no hay empresas sin personas y no hay empresas sin personas que sepan gestionar sus emociones, que sepan gestionar las emociones de sus empleados y que sepan manejar toda esta situación que nos está tocando vivir de la mejor manera posible. Por eso creo que es muy interesante
señalar que cuando la Confederación decidió aceptar este consejo de abordar esta jornada en clave pues un poco de pandemia, de salud y de un carácter un poco más individual, pues yo creo que vamos a poder sacar conclusiones muy interesantes y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos la suerte y el privilegio de contar hoy con dos especialistas de primer orden internacional. Por un lado tenemos a Silvia Congost. Silvia es psicóloga, experta y referente en autoestima y dependencia emocional, es conferenciante internacional, autora de 8 libros de éxito y es líder inspiracional en redes sociales y medios de comunicación. La presencia de Silvia en redes y en medios es muy notable y realmente Silvia lleva ya más de 20 años de carrera profesional en la cual ha ayudado a cientos, a miles de personas a través de los centros que tiene en Barcelona, en Girona o en Madrid y ahora con toda esta digitalización que estamos viviendo también a pacientes de todo el mundo a través de terapias online y de ayuda. Silvia tiene un equipazo de psicólogos que lidera ella y bueno, pues que ayudan a la gente a reforzar su autoestima, a manejar sus emociones, a liberarse de relaciones tóxicas y a apostar pues, por la vida con la que realmente sueñan gracias al método que ella misma ha diseñado. Como decía, Silvia ha publicado 8 libros, también además se ha atrevido con el teatro y ella es coprotagonista y coautora de un binólogo que llaman ellas, Silvia y su compañera Patricia Ramírez, llamada 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, con la que han llenado teatros de toda España y que esperemos que puedan seguir llenando cuando la situación lo permita. Nuestro segundo invitado, realmente un referente internacional, el doctor Luis Rojas Marcos, doctor en psiquiatría, es uno de los divulgadores científicos más respetados internacionalmente, además de un reputado médico y gestor sanitario. Ha desarrollado su tarea principalmente en Estados Unidos, pero bueno, en España es una persona súper conocida, una persona muy pública y también con gran repercusión mediática. El doctor Rojas Marcos, aparte de ser referente pues, en temas de resiliencia, de superación y demás, también además ha tenido que lidiar en primera persona pues, con algunas de las catástrofes o tragedias más reseñables. Especial mención tiene pues, a la situación que tuvo que vivir él a los mandos del Sistema Público de Salud de Nueva York cuando sucedieron los atentados de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001. Y bueno, pues entre muchas cosas y muchos premios, destacar que pues, ha sido miembro del Consejo de Medicina del Estado de Nueva York, ha publicado numerosísimos artículos en revistas científicas estadounidenses y de todo el mundo, es profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, miembro de la Academia de Medicina y bueno, tiene innumerables nombramientos, reconocimientos y premios. Para nosotros es también un honor y un privilegio poder tenerle hoy aquí. Y bueno, pues en lo que sería ya propiamente entrando en el contenido de la jornada de hoy, vamos a seguir un esquema similar al que hicimos la semana pasada. Empezará la intervención Silvia Congost, que nos va a exponer pues, algunos puntos de cómo ve ella un poco cómo podemos afrontar una situación con la que estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo hasta ahora y qué recomendaciones nos pueden dar. Después el doctor Rojas Marcos nos dará también su punto de vista al respecto y para terminar pues entablaremos un coloquio entre ellos con algunas preguntas para ambos y luego también permitiremos que los asistentes hoy como audiencia puedan formular sus preguntas a través del chat del propio Zoom. Así que por mi parte, sin más dilación, agradecer de nuevo a la Confederación por esta iniciativa y doy paso a Silvia Congost para esta primera intervención. Muchísimas gracias. A ti. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Me uno antes que nada a la gratitud que estabas expresando, Iván, y quiero dar las gracias a la Confederación de Empresarios de Cádiz por haberme invitado y a vosotros también, a Thinking Heads, por elegirme y expresar mi grandísima gratitud. Es un placer enorme, enorme realizar este speech, esta pequeña charla antes del admiradísimo para mí doctor Luis Rojas Marcos. Es un verdadero placer. Y seguro que él también nos va a aportar información interesantísima con su larga trayectoria. Como sabéis y ya habéis comentado y habéis anunciado, el tema de hoy es pandemia y salud. Yo os quiero decir que cuando me hicisteis la propuesta para hablar de pandemia y salud, enseguida pensé que habíais elegido un título perfecto, que encajaba perfectamente para hablar de la situación que estamos viviendo, de todo aquello que estamos atravesando, porque si lo analizamos un poco, nos podemos dar cuenta de que todo lo que vivimos versa en torno a estos dos polos. Por un lado, la idea de pandemia, ¿a qué la asociamos? ¿A qué la unimos? Pues cuando pensamos en pandemia,
pensamos inevitablemente en enfermedad, pensamos en la posibilidad de contagio, pensamos inevitablemente en aislamiento, en sufrimiento, en pérdidas, incluso en muerte. Entonces, cuando pensamos en la pandemia, lo vinculamos mentalmente a todo eso tan oscuro, a todo eso tan complejo, a pasarlo mal, a esa parte tan difícil de nuestra vida en este momento. ¿Qué ocurre cuando hablamos de salud? Cuando hablamos de salud, en esta experiencia que estamos atravesando todos, pensamos y lo vinculamos a la cercanía, al bienestar, por supuesto, pero también lo vinculamos a nuestras costumbres, a poder volver a nuestros hábitos, a aquello que estábamos habituados, acostumbrados, a la cercanía, al cariño, a poder estar cerca de los nuestros. Vinculamos la salud a la seguridad también. Es decir, todos esos aspectos que se contradicen y se contraponen totalmente cuando hablamos de pandemia. Entonces es como que estamos atravesando un periodo en el que tratamos de huir de todo lo que se vincula con esta situación de pandemia y acercarnos a lo que sería esa idea de salud para nosotros, que sería pues volver a ese estado de normalidad, de bienestar que teníamos antes y no valoramos, como todo en este mundo, hasta que no lo hemos perdido o que no se ha visto afectado por estos hechos, ¿no?, inevitables. Lo que pasa es que, claro, huimos de la pandemia y queremos acercarnos a la salud y tenemos a nuestro cerebro que siempre intenta protegernos, buscar ese punto de seguridad para nosotros, para que no estemos en peligro, pero la realidad es que estamos recibiendo información constantemente y estamos en un día a día cambiante y que no nos aporta, no ayuda, no beneficia ese estado de seguridad que está buscando el cerebro para nosotros. Entonces, esto nos lleva a una serie de consecuencias a nivel emocional, a unas consecuencias también a nivel laboral, a nivel social, que nos afectan como seres humanos que somos. Me gustaría, entonces, durante esta pequeña charla que voy a realizar, centrarme primero en esas consecuencias que hay en nosotros, debidas al hecho de centrarnos sobre todo en ese aspecto, en todo lo que implica esa situación de pandemia, y después analizar un poquito también qué es lo que podemos hacer para focalizarnos más, para ir más hacia ese estado de salud que nos va a generar mucho más bienestar y nos va a permitir estar mucho mejor y enfrentarnos y atravesar mejor esta situación que al fin y al cabo es inevitable. Entonces, en primer lugar, si nos basamos un poco en la parte emocional, cuando nos centramos en la situación de pandemia, la pandemia implica algo que es muy importante y es cambio. Es una situación de cambio. Estábamos acostumbrados, como os decía antes, a unos hábitos, a unas costumbres, a una serie de conductas y de repente estas se ven amenazadas y se ven exterminadas. Incluso no podemos seguir comportándonos igual, no podemos seguir con las mismas rutinas, con las mismas costumbres y aparte es algo a lo que nos vemos obligados, no lo decidimos nosotros, nos vemos obligados a enfrentarnos a este cambio sin desearlo, con las consecuencias que eso tiene. Claro, eso nos choca. Yo, por ejemplo, me acuerdo el otro día, antes de ayer, que fui al gimnasio, salí de mi casa tan contenta, tan campante, voy calle abajo y cuando estaba como a unos 500 o 600 metros digo, ay, ¿qué pasa? Que todo el mundo me está mirando. No sé, debo tener algo en la cara, alguna mancha, alguna cosa, no lo entiendo. Y de repente vi casualmente mi reflejo en un escaparate y digo, ¡oh! Voy sin mascarilla. Y entonces, ¡socorro!, ¿no? Y estoy segura que esto se ha pasado más de uno y más de dos, que sales porque estás en tus cosas y claro, te sientes fatal, es como que estás cometiendo ahí alguna... y te escondes como puedes y vas corriendo disimuladamente hacia tu casa otra vez y luego te la pones y ¡oh! Ya está, ¿no? Pero claro, ese estrés, esto es algo nuevo para nosotros, no estábamos acostumbrados a que nos pasara eso. Igual te pasa si te das cuenta que te has dejado el monedero, pero no suele ocurrir. En cambio, ahora tenemos que pensar en otras cosas a las que no estábamos habituados. Entonces, estos cambios nos perjudican porque, como os decía, el cerebro tiene una función y es protegernos de los peligros que ponen en riesgo nuestra vida. Entonces, los cambios el cerebro los detecta como un posible peligro porque como no controla la situación, no sabe si estamos en riesgo y trata de evitarlos. Al cerebro no le gustan los cambios de entrada. Y trata de evitarlos pues creando rechazo y otras reacciones.
Y por eso sentimos esa sensación de que no queremos esto, de que no nos gusta y queremos volver a lo que estábamos acostumbrados, a nuestra conocida zona de confort. Después hay otro factor. Cuando vivimos cambios, los cambios inevitablemente implican siempre pérdidas. Cuando hay un cambio, hay una pérdida. Pérdidas a todos niveles. Es decir, cuando tú vives un cambio a nivel laboral, que cambias dentro de la empresa, cambias en otro departamento, cuando cambias de empresa, cuando dejas de estar en una relación de pareja en la que estabas y de repente estás sin pareja, o cuando hay un cambio también dentro de la familia, ¿no? Cuando hay una pérdida, cuando cambias de ciudad, cualquier cambio implica para nosotros una pérdida porque dejas de tener aquello a lo que tú estabas acostumbrado. Y como es una pérdida, para poder adaptarnos a esa nueva situación, debemos hacer siempre un proceso de duelo. Los procesos de duelo sabemos que no son solamente cuando muere alguien, sino que es como ese tránsito, ese recorrido que vamos haciendo, vamos atravesando diferentes etapas hasta que llegamos a la aceptación, a un punto de adaptación a esa nueva situación, que eso es básicamente que ya nos sentimos cómodos, ¿no? Y cuando cambiamos de ciudad, al principio lo que nos ocurre es que rechazamos un poco, comparamos con el sitio donde vivíamos antes, porque ya lo teníamos todo por la mano, conocíamos la gente, conocíamos los lugares a los que nos gustaba ir, y de repente estamos en uno nuevo y eso genera incomodidad. Pero si aguantas, al final llegas a ese punto en el que ya está, ya estoy a gusto. Y estamos tratando de buscar ese punto en el que nos adaptemos, pero evidentemente con esto que estamos viviendo nos está costando mucho, ¿no? Es como que quedamos atascados ahí en alguna de las fases del duelo y nos cuesta llegar a la aceptación de que esto es así, aunque es un paso que es muy, muy, muy necesario llegar a ese punto de aceptarlo, ¿no? Pero ese proceso de duelo es inevitable y lo tenemos que atravesar todos, ¿no? Y yo creo que cuanto más conscientes seamos, más lo podemos facilitar, más podemos fluir en él para seguir avanzando en esta propia situación. Entonces, tenemos los cambios, tenemos esta sensación, esta experiencia de pérdidas que implican un proceso de duelo. También esto implica que se despierten en nosotros unos miedos, ¿no? El cerebro hace que se despierte el miedo para analizar si hay riesgo o no hay riesgo. Entonces, tenemos miedo al contagio, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo, a lo mejor en algunas situaciones, a dejarnos llevar y que eso pueda ponernos en peligro, pueda ser peligroso, porque también no tenemos muchas veces muy claro cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer. Estamos como muy perdidos, ¿no? No sabemos si nos estamos desinfectando lo suficiente, si esta mascarilla la tengo que lavar o ya la he lavado suficientes veces y tendría que cambiar. Entonces vivimos con esa sensación de miedo que nos lleva también a sentir una falta de control, ¿no? El cerebro no controla eso porque es totalmente nuevo y eso genera en nosotros inseguridad. Esa inseguridad sí es normal, pero no puede quedar en nosotros de manera permanente, de manera constante. Entonces, claro, lo que nos ayuda muchísimo a sentirnos más seguros siempre es el conocimiento. Cuando una persona no entiende de algo, se siente mucho más inseguro ahí. Vamos a pensar en una persona, por ejemplo, que crea una empresa, pero que es de un sector determinado, puede ser, pues tienes una tienda de artículos de regalo, pero que es vocacional, esto le encanta y son artículos que las crea la misma persona, pero que no entiende nada a nivel de gestoría, ¿no? Y cuando va al gestor y le dice, sí, porque el modelo 130 y tienes que presentar el IVA, pero esto no es correcto porque tienes que hacer... Esto, si tú no entiendes, te genera mucho estrés, te genera mucha inseguridad. Estás en sus manos, pero no sabes si lo hace bien, lo hace mal. Entonces, en esta situación nos pasa lo mismo. Es importante que estemos al día de la situación en la que nos encontramos, pero no debemos estar todo el día metidos en escuchar las noticias, en dar vueltas a es que han incrementado no sé qué, es que ahora hay tantos casos. Debemos saber en qué punto nos encontramos, pero con moderación, porque si no nos pasamos al otro lado, la angustia después aumenta, ¿no? Entonces, cuanto más entendamos de qué forma esto nos está afectando, de qué forma puede perjudicarnos, las consecuencias que puede tener, ¿no? Realizar determinadas conductas que pueden ponernos en peligro. Cuanto más entendamos y sepamos, mucho más tranquilos también vamos a estar nosotros y yo creo que mejor vamos a ir fluyendo.
Entonces, todo esto nos lleva también a que se active una sensación de unas emociones y sentimientos de ira, de frustración, porque vemos que no queremos eso, ¿no? Lo rechazamos todo eso que implica la pandemia. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el rechazo nos lleva siempre a la obsesión. Cuando tú rechazas algo que aparte no puedes cambiar y que no depende de ti, aún te focalizas y te obsesionas más en eso. Y eso pasa desde cosas básicas como si a ti no te gusta tu nariz, cuando te mires al espejo lo primero que vas a ver es tu nariz, porque estás ahí focalizado y obsesionado en eso. Si no nos gusta lo que implica esta situación, todos esos cambios y nuevos hábitos que hemos tenido que incorporar, aún nos obsesionamos más en ellos, los rechazamos más, nos conectan más con la rabia, con la sensación de frustración. Y claro, esos son sentimientos que, dada la realidad y la situación, pues no nos van a favorecer demasiado ni nos van a ayudar a llevar mejor esta situación. Aparte, yo creo que también si unimos esto al hecho de que hay una falta de congruencia, de solidez en la información que recibimos, ¿no? Por ejemplo, el otro día un paciente me decía, Silvia, es que claro, estoy en la cola del súper y me obligan a estar a 2 metros de distancia, pero luego me subo a un avión y claro, me ponen codo con otro pasajero, ¿no? O vas en el tren y lo mismo, o vas ya, los que van en metro ya ni os cuento. Entonces, claro, hay falta de congruencia. O las mismas, tenía un paciente también que me decía que es conferenciante y fue a realizar una ponencia en un congreso y se encontró con otro conferenciante que divulga sobre temas de cómo actuar en estos tiempos, qué son las medidas de seguridad, no seguridad. Y luego me explicaba y me decía, es que nos pusimos a comer, nos invitaron a comer y se quitó la mascarilla y me hablaba a escasos 30 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que pensar? Si esa persona es consciente de los peligros que hay y luego me habla así como si nada, ¿hay tanto peligro? ¿No hay tanto peligro? Todo esto nos desconcierta y nos hace sentir inseguros y nos hace sentir que estamos en tierra de nadie y esa sensación de frustración y de rabia, de por no entender, aún va haciéndose más grande. Entonces, cuanto más podamos, insisto, documentarnos, pero con información valiosa, yo creo que más vamos a saber con qué contamos la situación real y más tranquilos en ese sentido podremos estar. Aparte, hay mucha impotencia, ¿no? Porque no sabemos si habrá nuevos confinamientos, qué va a pasar. Ahora aquí en Barcelona nos han cerrado los centros de estética y los restaurantes y cafeterías, en otras partes no. Es como, todo es así muy confuso. Y hay que ir avanzando para ir viendo cómo va evolucionando. Todo esto sería a nivel emocional. Vamos a ver a nivel social. A nivel social, imaginaros, 2 pinceladas. Somos los seres humanos seres sociales y nos dicen que no podemos tener contacto social como hasta ahora, ¿no? Evidentemente nos relacionamos, pero bueno, las personas que somos, pues de tocarnos, de abrazarnos, somos más afectivas en ese sentido, no podemos. No podemos reunirnos en grupos de más de X personas. Todo eso también nos activa esos sentimientos de frustración, de negación, de rechazo, de rabia, que todas las emociones son buenas, pero si quedan en nosotros demasiado tiempo nos pueden llegar a perjudicar. Y luego, por supuesto, a nivel laboral, que es muy importante. Está la parte del empresario y está la parte del trabajador, que hay que analizar las dos partes porque las dos partes lo estáis pasando mal. Por un lado, el empresario. Fijaros, yo el otro día hablaba con una paciente que tiene centros de estética y me decía, Silvia, es que claro, es que sufro por mis trabajadoras, que tengo 15 trabajadoras, y sufro muchísimo por ellas, porque el otro día, claro, aquí en Barcelona nos cerraron los centros de estética y ella me decía, es que se me pusieron a llorar pidiéndome por favor que no las pusieran en un ERTE. Entonces, claro, que les diera las vacaciones que les quedan. Y ella, bueno, me dijo, tuve que hacer números, calculé y vi que 15 días me lo puedo permitir, pero claro, si nos lo alargan, no. Entonces, ¿cómo actuar como jefe, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque no es fácil. Tú como jefe también sufres porque no sabes cómo irá la situación, si va a avanzar más o menos, si vas a poder aguantarlo. Sufres por tus trabajadores y luego está la parte del trabajador también. Algunos
ahora se está utilizando mucho la parte del teletrabajo, que es cierto, que aparte se sabe con estudios que se han hecho, que a veces en las ciudades grandes, cuando una persona pues, puede teletrabajar un día a la semana, se sabe que esto la motiva, la ayuda a estar más ilusionado, a implicarse más, a ir con más ganas, pero en cambio está comprobado que teletrabajar toda la semana, estar todos los días en casa, no es positivo, que a la larga disminuye la motivación, que disminuye la ilusión, la implicación. Entonces hay que poder buscar un punto medio, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Claro, en función de cada empresa y de cada situación hay que buscar el modo más adecuado, pero siempre pensando en que beneficie a todas las partes, por supuesto. Entonces, lo importante, yo creo, de todo esto, porque esto sería un poco las consecuencias a nivel emocional que tiene para nosotros esta situación que estamos viviendo. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo hacerlos para alejarnos un poco de todo lo que es la pandemia y acercarnos más a la idea de salud, de bienestar, de equilibrio, de libertad, de que volvemos a estar pendientes más pendientes de nosotros que no de toda esa crisis? Pues bien, yo creo que hay varios puntos, yo os he seleccionado algunos que creo que para mí son los importantes. Y el primero sería la aceptación, que es muy, muy, muy necesario entender lo que es la aceptación. Fijaros, estamos en una situación que no hemos elegido. Es decir, como seres humanos tomamos muchas decisiones diariamente a lo largo de nuestra vida y a nivel en la familia, en el trabajo, con cosas inesperadas, tenemos que tomar decisiones. Es como que la vida nos pone siempre unas cuantas puertas y nosotros elegimos qué puerta abrimos. Y cuando tú decides abrir una puerta, estás decidiendo o estás tomando esta decisión, pero estás renunciando a muchas otras puertas que no sabrás dónde te habrían llegado, ¿no? Tanto a nivel de relaciones como de otras decisiones. Nosotros decidimos, pero ¿qué ocurre? Que hay muchas situaciones que no las decidimos nosotros, que las decide la vida. Entonces, cuando la vida decide para nosotros y decide de una forma en la que no nos da la opción de dar nuestra opinión, de decir la nuestra, de decidir nada al respecto, no nos queda otra que aceptarlo, por poco que nos guste, aunque sea injusto para nosotros, aunque no lo entendamos, aunque nos supere, no nos queda otra. Cuando no podemos interferir en esa decisión que ha tomado la vida, no nos queda otra que aceptar. ¿Qué significa aceptar? Aceptar es dejar de luchar en aquellas situaciones que no están en nuestra mano. Cuando la vida ha decidido luchar contra ello, es hacerte daño, y más daño, y más daño, porque la batalla ya está perdida. Es decir, es que ni siquiera hay batalla, solo hay batalla en tu cabeza, porque aquello es así, ¿no? Es como cuando fallece alguien o cuando pues, viene un tsunami y se lleva a medio pueblo. Es que no podemos hacer nada para volver atrás. Entonces, solo podemos ver de aquí hacia adelante qué es lo que podemos hacer, pero si nos centramos en la situación en sí, en cuestión, solo podemos aceptarlo. Soltar, dejar ir toda esta rabia, toda esta ira, toda esta frustración, toda esta obsesión. A mí me gusta a veces poner el ejemplo de, imaginemos que estamos pues, en un río y que estamos muy a gusto porque es una zona del río en el que hay unos paisajes que nos encantan, siempre viene la misma gente que ya nos conocemos todos y es un sitio especial para nosotros, siempre vamos ahí. Entonces imaginemos que un día vamos ahí y de repente viene una corriente muy fuerte en el río que empieza a arrastrarlo todo. Y sientes como se te lleva, no quieres que se te lleve, pero tú quieres quedarte ahí porque ahí es donde estás bien, es lo que conoces, es tu zona de confort. Entonces te agarras ahí a un tronquito que nace de la orilla y te agarras fuerte, pero ¿qué pasa? La corriente es cada vez más fuerte y arrastra muchas cosas y todo te golpea. Te golpean troncos, te golpean objetos, te golpean gente que choca contra ti. Entonces, claro, estás sufriendo, te estás dañando, te estás desgastando, destruyendo cada vez más. Y todo por querer aferrarte a eso, ¿no? Cuando el río de la vida te está indicando que deberías fluir con ella. ¿Qué ocurre cuando tú de repente te sueltas y te permites fluir? Es como aceptar el cambio, ¿no? Que te impone la vida, contra el que tú no puedes luchar. Pues que empiezas a fluir con ese río, con esa agua, de repente fluyes con todo lo que ese río está arrastrando, ya nada te golpea,
y empiezas de repente a ver paisajes nuevos, que igual te sorprenden porque son especialmente bonitos y no te lo esperabas. Igual te encuentras con gente nueva que te aporta, que te inspira, que te sorprende, que te enseña y creces con esas nuevas personas. Entonces te van pasando cosas que te llevan a abrir tu mente y a crecer muchísimo, ¿no? Pero si te hubieras mantenido ahí aferrado, no habrías conseguido eso. Entonces, para mí, aceptar es eso, es soltar y dejarte llevar por la corriente de la vida, cuando la vida decide que hay corriente y que tienes que moverte, ¿no? Cuando no puedes hacer nada más. Después hay otro punto, más allá de la aceptación, que es tratar de cambiar el foco. Cuando vivimos una situación así, si queremos centrarnos más en la salud, debemos tomar conciencia de en qué nos estamos focalizando, porque lo más normal es que nos focalicemos hacia toda esa parte de todo lo que implica la pandemia, como decíamos antes. Todo eso negativo, esa connotación de tanto peso, de tanto malestar, oscuridad, etc. Y debemos tratar de focalizarnos en otras cosas, porque pasan más cosas en nuestra vida. Tenemos gente a nuestro alrededor, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos muchas cosas con las que podríamos poner más atención y que nos distraerían un poco de todo esto y aparte que nos podrían nutrir, nos podrían ayudar a verlo distinto, ¿no? A verlo diferente. Deberíamos intentar, dentro de todos estos cambios indeseados e inesperados para la mayoría, encontrar también nuestros pequeños espacios de rutina, ¿no? Si no me dejan ir al gimnasio al que yo estaba acostumbrado o ir a jugar con mi equipo porque no nos podemos reunir muchos para hacer deporte, pues bueno, practico otro deporte o me compro una cuerda y me pongo a saltar, pero no dejo de hacer deporte. Intento adaptarme y buscar otra opción que también me guste, ¿no? Como la gente que se puso a hacer deporte en casa cuando nos confinaron. Después lo interesante sería seguir, y este es otro tema, pero es como intentar adaptarse en ese sentido. Es como intentar buscar nuestra armonía dentro de esta situación de caos, ¿no? Pequeños espacios de armonía dentro del caos, ¿no? Pequeños espacios de reconexión con nosotros mismos, de encontrar ese punto de silencio interior, ¿no? En el que tú te permites bajar el volumen de todo lo que ocurre en tu día a día, en las noticias y demás, y tratar de escuchar el ruido que hay dentro de ti, qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, qué es lo que te está diciendo tu intuición, lo que te pide esa parte sabia que hay en tu interior, ¿no? Permítete escucharte a pesar del caos externo en el que nos encontramos, ¿no? Aparentemente. Y luego es muy importante también, por supuesto, la parte del diálogo interno, más allá del foco, es qué me digo a mí mismo, de qué me quejo, ¿con qué mensajes me comunico conmigo? ¿De qué me hablo? Porque es cierto que hoy en día, quien más, quien menos, me incluyo, quedas con gente y siempre sale el comentario de esta mascarilla me ahogo, ¿no? Es que no puedo más, es que... Y te la bajas y luego te sientes mal y te la subes otra vez y cuando puedes ya te la quitas. ¡Qué rollo! Es que esto es insoportable. Este tipo de mensajes tampoco nos ayudan. Nos salen de manera natural y es normal, pero no nos ayudan. Si pusiéramos el foco, ¿no? y podríamos decir, mira, hoy voy a intentar no hacer ningún comentario negativo sobre la pandemia, sobre toda la mascarilla, sobre la situación, a ver si somos capaces, porque yo creo que eso nos ayudaría a focalizarnos más en lo positivo, ¿no? Y hablar más, tener más ese diálogo interno centrado en aquello que agradezco, en pequeños éxitos que están ocurriendo en mi vida, en cosas positivas que me pasan, porque siempre tenemos cosas positivas en las que centrarnos. Siempre hay cosas positivas que podemos agradecer. A veces nos cuesta porque estamos por una situación difícil y que no agradezco nada, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor tenemos una casa en la que vivir, a lo mejor tenemos a alguien que nos quiere, ¿no? Alguien para quien somos importantes, tenemos un trabajo que nos gusta o tratemos de buscar ese qué positivo para no quedarnos en ese diálogo tan destructivo, tan desgastante y tan negativo con el que con tanta facilidad, con todo lo que está ocurriendo, podemos caer. Y al final nos perjudica, no nos aporta nada positivo, por lo tanto intentemos soltarlo, ¿no? Es una recomendación que creo que nos va bastante bien cuando somos conscientes de ello y lo ponemos en práctica. Y luego también creo que es muy importante, porque claro,
imaginemos, respecto a esto que os decía, el diálogo interno, imaginemos que tenemos un amigo que está mal, que está hecho polvo, que está deprimido, que está muy preocupado por esta situación, además puede que sea muy hipocondríaco, siempre tiene miedo de me voy a contagiar, no me voy a contagiar, me voy a quedar sin trabajo, siempre con este diálogo, que viene a nosotros y le decimos, pues sí, vaya desgracia, es que vamos, yo es que creo que de esta no salimos, se hunde el país fijo, o sea, imposible recuperarnos, imposible reconstruirnos, esto no lo salva ni Dios. Claro, si viene este amigo que está angustiado, que está tomando ansiolíticos, que está fatal y le decimos eso, lo acabamos de hundir en la miseria más absoluta. No haríamos esto, seguramente. Pues no lo hagamos tampoco con nosotros. Porque aunque no nos lo parezca, las consecuencias a nivel interno acaban siendo las mismas, devastadoras igual. Y luego es muy importante también adaptarnos, como este cambio, decíamos, no se puede evitar porque no está en nuestra mano, lo ha decidido la vida para nosotros, debemos sacar a flote nuestra capacidad de adaptación, que la tenemos y es muy importante, ¿no? Tenemos esta capacidad todos y deberíamos ponerla en práctica. Yo me acuerdo, ahora que os hablaba del caso de esta paciente que tiene centros de estética, ella durante el confinamiento, como cuando nos tuvimos que quedar todos confinados, me acuerdo que me explicaba que empezó, aunque tenía pánico a hablar en público, empezó a grabar un día probó hacer directos en su canal de Instagram y empezó a explicar cómo limpiarte la cara, cómo ponerte una mascarilla, o cómo hacerte un peeling, lo que sea, ¿no? Dentro de su ramo. Y sus clientas empezaron a seguirla, empezaron a dejarle comentarios, les encantaba porque les daba pautas y aparte así ella acababa vendiendo sus propios productos, empezó a venderlos online porque utilizaba en los vídeos productos de los que tenía en la tienda, luego las clientas se lo pedían y dijo, ostras, esto me está funcionando, ¿no? Que nunca me lo habría imaginado. Y gracias a esta situación me estoy reinventando. Es esa capacidad de adaptarte, de reinventarte. ¿Y ahora qué le ha pasado? Pues como vio que esto le funcionaba, se empezó a animar y hace poco decía, pues mira, creo que voy a crear un instituto para formar a las mujeres que tienen centros de estética también y enseñarles cómo lo he hecho yo para crear mi centro, para crear mi negocio y voy a hacer vídeos con diferentes videocursos para, por si les interesa que lo compren. Claro, ahora como las han confinado, pues ella está como una descosida grabando vídeos todo el día y aprovechando para tirar adelante y para llevar adelante este instituto que quiere crear. Y para mí es un ejemplo buenísimo, porque a veces dices, claro, hay muchos otros centros de estética que han cerrado y que están ahí pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Y el ser humano es muy creativo, ¿no? Y tenemos que aprovechar estas situaciones límite de crisis para intentar buscar esa parte de creatividad, activarla, alimentarla, despertarla y ponernos en marcha hacia nuevas ideas. Yo creo que como es una situación que hemos vivido absolutamente todos hemos pasado por eso, por tener que reinventarnos, por tener que reescribir nuestro guión y ver cómo lo hacíamos para seguir funcionando en esta situación, ¿no? En esta realidad. Por lo tanto, yo creo que si tenemos en cuenta estos aspectos, nos ayudará a centrarnos mucho más en esa parte de la salud, con todo lo que esto implica, y esto nos va a empujar a reconstruirnos, a salir y a atravesar esta situación inevitable de una manera mucho más llevadera posible. Por lo tanto, bueno, espero que estos puntos os hayan ayudado a identificar el momento que estáis viviendo y a que podáis reconducirlo un poquito si es que sentís que estáis yendo demasiado hacia el lado negativo más que hacia el lado positivo. Muchas gracias. Pues Silvia, muchísimas gracias a ti por tu intervención. La verdad que ha sido súper interesante aprender cosas muy, muy concretas que podemos utilizar en nuestro día a día